La ley de interrupción voluntaria del embarazo cumplió 10 años aquí en nuestro país y la cifra señala que en Uruguay se practican 10 abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años, lo que ubica al Uruguay con la tasa más baja de América Latina y el Caribe. Además, nuestro país tiene cifras muy similares a las que se registran en Europa. ¿Cuál ha sido el impacto de esta ley en las mujeres, en los médicos, en nuestra sociedad? ¿Se puede mejorar? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. Tenemos generaciones enteras, no solamente de posgrados de ginecología, de médicos que solamente se han formado en un contexto de aborto legal. Tenemos generaciones enteras de profesionales de la salud, de psicólogos, de trabajadores sociales, de enfermeros, de licenciados, de obstetras parteras que solamente conocen una realidad con el aborto legal. Mejor, peor y mejorable, sin duda, pero es la realidad que conocen. Es muy difícil plantear a estas generaciones que uno reciba a una mujer con un embarazo no intencional y que le diga que tiene que recurrir a un uso clandestino, ilegal, de autogestión del aborto. Eso también tiene que ver muchas veces con las mujeres que recibimos que están por fuera de los aspectos que la ley incluye, ¿no? Y eso tiene que ver también con las poblaciones migrantes y tiene que ver a veces con determinadas edades gestacionales y que también tiene que ver con cosas que tendríamos que mejorar. Creo que este periplo de 10 años de IVE y de los años previos nos ha permitido generar un cambio que es cualitativo, que ha generado un cambio claramente de conductas en los equipos, en las usuarias, en los usuarios, en los sistemas de salud, que se ha visto reforzado por el cambio legal, pero que requiere un compromiso del Estado que existe, pero que debemos estar todos atentos a que se mantenga, ¿no? A favor, por supuesto, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas. Y de este tema vamos a estar hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Leonel Brioso, médico ginecólogo, docente grado 5, ex subsecretario de Salud. Leonel, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, es un tema importante, obviamente, que estos 10 años arrojan elementos interesantísimos que vamos a analizar, pero a modo de balance, ¿qué nos decís de estos 10 años de la ley? Y bueno, yo creo que se confirmó lo que planteábamos muchos y muchas organizaciones de la sociedad civil, el movimiento feminista, y en particular nosotros desde iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, desde la academia, que con la despenalización del aborto se logró una práctica segura, accesible e infrecuente. Ese era el objetivo de la política pública que se tomó en el segundo gobierno del Frente Amplio, fue el gobierno del entonces presidente Mujica, porque había habido un intento antes de despenalización que el primer presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, había vetado. O sea que creo que el balance es muy positivo, no solo para las mujeres, por supuesto que para las mujeres era el objetivo principal, pero sino también para las infancias. Cuando una mujer moría, dejaba muchas veces niños a su cargo que aumentaban muchísimo su riesgo vital, y para toda la sociedad. Yo creo que somos una sociedad mucho más libre, mucho menos hipócrita, mucho menos cínica, para decirlo de alguna manera, con la despenalización del aborto. Y creo que la sociedad así lo comprende y son marginales aquellas voces que plantean ir para atrás en este proceso. Ahora vamos a ir, ¿no?, al impacto de esta ley, pero ¿qué recordás de los momentos previos a que se terminara aprobando esta ley? Porque obviamente fue un intercambio bastante intenso el que se registró en nuestro país. ¿Qué enseñanza te dejó todo eso? Bueno, fue todo muy, muy complejo porque el Frente Amplio, que entonces tenía mayoría parlamentaria, no tenía unanimidad. Uno de los legisladores no acompañaba esta ley y hubo que negociar con el Partido Independiente. Y se introdujeron aspectos en la ley que en realidad no hacían al marco jurídico, sino más que nada al marco normativo. Eso hizo que cuando la ley llegó al Ministerio para reglamentarla, fue extremadamente complejo de hacerlo porque prácticamente había muchas cosas que había que definir y de inmediato, porque en la ley decía reglamentése en 30 días. Muchas gracias. Fue una tarea titánica.
Y yo creo que la gran enseñanza de todo eso es que fue una experiencia de subversión del orden establecido que se hizo a la uruguaya y que se consolidó en la población. Creo que esa es la mayor experiencia, que se puede hacerlo si se actúa con firmeza, con inteligencia y con mucha capacidad de negociación. Me acuerdo de que en el debate previo a que se terminara aprobando la ley, se escucharon muchas frases, ¿no? Desde, bueno, con la ley las mujeres van a salir corriendo a ir a abortar, ¿no? Recién en la introducción manejaba las cifras que se conocieron en este informe. ¿Qué reflexión te genera todo esto? Bueno, sí, eso fue un elemento que había mucha gente que hablaba sin la información adecuada. Y eso en realidad no es un problema, porque la ignorancia no es un problema porque se puede informar. Pero había mucha gente que hablaba con mala intención, con mucho cinismo, porque se sabía que cuando esas mismas personas estaban en una situación cercana en su familia o en su entorno, actuaban de manera distinta, ¿verdad?, con respecto al aborto. Y mucha hipocresía. Creo que lo bueno que tenemos los uruguayos y las uruguayas de este país tan chiquito es que en periodos muy cortos de tiempo se puede probar si una política pública es buena o no es buena, y los hechos son incontrastables con respecto a eso. Y por lo tanto, me parece a mí que es una lección aprendida para todo el cuerpo político, social, sanitario y el movimiento popular que acompañó esta propuesta del principio. ¿Se saben los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar aquí en Uruguay? Sí, básicamente los motivos no han cambiado demasiado y son que ese embarazo no está en un momento acorde al proyecto de vida de la mujer, que ese embarazo aparece en un momento donde económicamente no tiene capacidad para llevarlo adelante, ya sea porque no tiene un adecuado sustento, ya sea porque está en una situación de soledad en cuanto a no tener pareja, en fin. Y el otro motivo que se relaciona mucho son las situaciones de violencia, que se vinculan mucho también con la interrupción del embarazo. Ninguna mujer recurre al embarazo de manera contenta ni nada, es una reflexión que llevan siempre muy conscientemente, y eso es una cosa muy importante. Hace mucho tiempo, hace más de 20 años que trabajamos en este tema, y creemos que la gran lección también es que hay que confiar en las mujeres, hay que confiar en que son las mejores para tomar las mejores decisiones sobre su vida y su salud. ¿Hay diferencia entre lo público y lo privado? Porque también otro de los elementos que estaba sobre la mesa era que abortaban las mujeres de menores recursos. ¿Qué dice este informe? Bueno, es lo contrario, ¿verdad? El embarazo no intencional o no deseado atraviesa todas las clases sociales, a cualquiera le puede pasar, y atraviesa también todos los grupos etarios, todas las edades. Promedialmente, cuando analizamos estos 10 años, más o menos hay un 50 y 50 en el subsector público y privado. Pero si consideramos que en el subsector privado se atiende el 60% de la población, podemos plantear que es mayor en el subsector privado que en el público, ¿verdad? ¿Qué pasa con las edades, por ejemplo? Las edades nosotros las dividimos en tres grandes grupos. Por un lado, las niñas menores de 15, donde ahí el embarazo es siempre fruto de violencia, y siempre fruto de violencia en general dentro del entorno familiar. Es una situación particularmente dramática que hay que tener muy en cuenta. Ahí es un número muy pequeño, pero que se mantiene entre 50 y 60, 70 por año. Después, en las adolescentes, entre 15 y 19 años, el porcentaje, la tasa es más baja que en las de 20 y más años. Es decir, que aquello también que se decía que las adolescentes iban a recurrir más a la interrupción voluntaria del embarazo, no ocurrió así. Este tema tiene distintos elementos. Uno importante es la educación sexual, ¿no? ¿Qué rol juega en todo esto que estamos hablando? La educación sexual es determinante. O sea, nosotros siempre planteamos que la estrategia exitosa con respecto a todos los derechos sexuales y reproductivos, pero en particular al aborto, tienen una forma de trípode en el cual hay tres grandes componentes. Por un lado, la educación integral en sexualidad. La educación es una obligación del Estado y también de las familias. No es contradictorio esto, ¿verdad? Pero el Estado tiene la obligación
de incorporar los temas de educación, porque la educación es lo que nos permite desarrollar una sexualidad libre, placentera y responsable, ¿verdad? Eso es fundamental y no se puede dejar librado a criterios o preconceptos únicamente del entorno familiar, donde, como decíamos recién, muchas veces se dan situaciones de violencia que son la antítesis de la educación. O sea que la educación es fundamental. El segundo componente fundamental es la anticoncepción universal, de calidad, que pueda elegir la mujer y la pareja y que sea la más adecuada para su situación de vida. Y el tercer componente son los servicios seguros de salud sexual y reproductiva, educación para la sexualidad libre y responsable, anticoncepción para evitar el embarazo no intencional, no deseado, y servicios seguros para evitar los riesgos de una interrupción ilegal del embarazo. Ahora, esos tres ejes, ¿no? ¿Cómo ves que están funcionando hoy? ¿Cómo los analizas? Bueno, yo creo que, y ahí por eso decimos que la práctica del aborto en el Uruguay es una práctica segura, a pesar de que hubieron 3 muertes maternas en este periodo por aborto, en términos generales es una práctica segura, porque en base al compromiso increíble de los equipos de salud, de los equipos multidisciplinarios, médicos ginecólogos, parteras, médicos de familia, trabajadores sociales, psicólogos, que son los que integran el equipo, se han mantenido longitudinalmente en el tiempo los servicios e incluso sortearon la prueba de fuego que fue la pandemia, donde muchos servicios decayeron, servicios importantes como de oncología. Hay trabajos que demuestran los atrasos, por ejemplo, en los Papa Nicolau, en la mamografía, el incremento de algunas patologías crónicas. Eso no ocurrió en los servicios de salud sexual y reproductiva, fruto del compromiso de los equipos. O sea que realmente ahí hay que hacer un gran homenaje. En aquel momento inicial de la pandemia, con todo el miedo que había, siempre estuvieron ahí los equipos de salud sexual y reproductiva para acompañar las decisiones de las pacientes. Con respecto a la anticoncepción, debo plantear que se ha mantenido en este periodo. Hay algunas dificultades puntuales con algunos métodos, los métodos de larga duración, los implantes subdérmicos y los DIU, pero en términos generales, fruto del esfuerzo del Ministerio, de la División Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio, se ha mantenido en general en todo el sistema. Y en el tema educativo, creo que hay que hacer mucho más énfasis. Hay que hacer mucho más énfasis en la necesidad de la educación integral en sexualidad desde la escuela, desde el preescolar, desde la niña y niño en la escuela, en el liceo, en la UTU. Es fundamental. Y es fundamental que la rectoría, tanto sanitaria como educativa, se involucren activamente en esto, ¿verdad? Lejos de ser un tabú, la educación integral en sexualidad es una necesidad imperiosa si queremos bajar las tasas que hoy tenemos, por ejemplo, de aborto, que creo que es un objetivo nacional, ¿verdad? Hay que ir por ahí y creo que ahí hay mucho por hacer y mucho por insistir. ¿Vos sentís que en algunos sectores es un tema tabú? Bueno, yo creo que sí. Hay algunos movimientos foráneos con fuerte financiación, por ejemplo, del ex gobierno de Trump y de las iglesias en Estados Unidos, que han pululado, se han desarrollado, han infiltrado en América Latina con grupos como A mis hijos no los tocan, ¿verdad? Que hacen hincapié en particular en este tema, que el Estado no se involucre en la educación sexual. Esto es un error muy importante, ¿verdad? Porque el Estado no le va a lavar la cabeza a nadie con respecto a la educación, pero el Estado tiene la obligación y la inalienable de poder dar la versión desde lo que es la construcción de los derechos humanos del tema de la sexualidad. Entonces yo creo que hay una amenaza ahí en ciernes en el tema de la educación y hay muchos sectores políticos que hacen guiñadas con estos sectores fundamentalistas, muy teocráticos, ¿verdad? Que tienen una fuerte presencia religiosa y que incluso han dicho que la Biblia está por encima de la ley. Y para cualquier oriental creo que eso es algo para tener cuidado. Ahora, ¿cómo has visto la evolución de este tema en la interna médica, en los médicos? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Bueno, la interna a nivel de los colegas ha ido cambiando con el correr del tiempo. Hace 20 años, cuando nosotros empezamos a trabajar en el modelo de reducción de riesgo y daño de iniciativas sanitarias, la mayoría de los colegas como que no querían involucrarse. Primaba en aquel momento la cultura de no meterse en el tema
porque no había nada para hacer, porque como no estaba cercana la despenalización, era lo único. Y nosotros ahí, con el camino de la política de reducción de riesgo y daño, que fue muy exitosa y que contribuyó mucho luego a la despenalización, dimos una nueva solución en cuanto a que los profesionales de la salud podíamos ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Ahí eso cambió mucho la posición de muchos colegas que acompañaron esta propuesta. Luego con la despenalización fue un paso más, porque ahí no solamente asesorábamos a las mujeres y las acompañábamos como en el modelo de reducción de riesgo y daño, sino que ahí ya se les daba la medicación para que la mujer autogestionara el aborto, la mifepristona y el misoprostol. Y hubo al inicio un desacomodo, ¿verdad? Como que no se sabía bien cuál era el verdadero rol profesional. No se sabía lo que era la objeción de conciencia. Muchos colegas hicieron objeción de conciencia, pero en realidad porque no querían tener consultas de este tipo o porque no tenían la capacitación suficiente, en algo que nosotros hemos trabajado mucho. Y yo creo que hoy el grueso de la profesión médica está muy de acuerdo con las propuestas que se llevan adelante desde los servicios de salud sexual y reproductiva. La objeción de conciencia no considero que sea un problema cuando es genuina, es decir, cuando se basa en mis valores éticos o morales o religiosos, porque si uno es objetor y recibe una paciente que quiere interrumpir el embarazo, su deber es acompañarla a esa paciente con otro colega que tenga compromiso de conciencia y que pueda acompañar a esa mujer, ¿verdad? O sea que creo que no es un problema y se han dejado de lado atrás situaciones como las del departamento de Salto, donde al principio, en el 2012-13, el 100% de los colegas eran objetores de conciencia. Hoy puede pasar eso en alguna comunidad pequeña donde hay un ginecólogo, dos ginecólogos, ¿verdad? Pero no pasa en términos generales en las ciudades importantes de nuestro país. ¿Pero se sabe cuántos médicos, por ejemplo, se niegan a practicar abortos? En realidad, lo que hay que tener presente es que los médicos no practican el aborto. Los médicos acompañan el proceso de resolución de la mujer dándole la medicación, y ahí es la mujer la que lo hace, o eventualmente, si la mujer así lo plantea, haciendo la práctica del aborto. Pero la mayoría, el 98% de los casos, se resuelven con medicamentos. El dato inicial que habíamos tenido cuando yo estaba en el ministerio, en el año 2013, andaba en alrededor de un 30% de los cargos de ginecólogos y ginecólogas habían hecho objeción de conciencia. Hoy por hoy no tengo mucha idea de cuál es ese porcentaje. Estimo que debe ser mucho menor porque, como veíamos en el tape de la profesora Verónica Fiol, que ha trabajado incansablemente en la formación de todas estas generaciones de residentes, y en estas generaciones que se han formado, sobre todo en la clínica que tengo el privilegio de dirigir, el 90%, 95% hacen compromiso de conciencia y integran los equipos de salud sexual y reproductiva. Es marginal la objeción de conciencia. ¿Hay cambios, por ejemplo, con los nuevos médicos, con las nuevas generaciones? ¿Notás que eso sí. ya como que está incorporado, digamos? Absolutamente incorporado, y a veces a los más viejos nos cuesta hasta entender la forma de razonar que tienen muchas veces, porque no saben, por ejemplo, que nosotros vimos pacientes ingresar a bloque quirúrgico esposadas a la camilla porque habían cometido un delito y eran operadas por abortos inseguros. Muchas morían en una condición de total ignominia, ¿verdad? Eso para una joven residente actualmente es algo impensable, ¿verdad? Las complicaciones propias del aborto, las infecciones, las sepsis graves, las hemorragias, son algo que ha quedado también en el pasado, y muchas veces los más viejos tenemos que traer a colación eso porque puede haber abortos fuera del sistema que se compliquen con esto y hay que saber cómo tratarlos, ¿verdad? Hablabas de delito, pensaba que hay países en los que no es un delito el aborto, se sacó de la legislación el aborto como delito y se trata de un hecho puramente sanitario, ¿no? Bueno, eso es un poco el modelo al cual desde Iniciativas Sanitarias de alguna manera aspiramos en lo estratégico, ¿no? No estamos planteando un debate ahora, pero sí creemos que hay que fijarse en esos países. Sobre todo nos interesa mucho la legislación de Canadá, que sacó del Código Penal el tema del delito de aborto y lo gestiona en el ámbito sanitario entre
el equipo de salud y la usuaria del sistema, y eso ha mejorado mucho la gestión y la fluidez de la práctica y de la normativa, permite adaptar mucho más fácilmente y ágilmente a situaciones personales de cada mujer, sin la rigidez de un código que diga hay que hacer esto hasta acá, porque la vida misma es mucho más rica que eso, ¿no? Hoy hablabas de la pandemia y cómo nos condicionó, más allá de que la cifra, según lo que contabas, no cambió demasiado en esos 2 años. En ese sentido, en la pandemia se avanzó mucho, por ejemplo, con la telemedicina. ¿Es aplicable, por ejemplo, a este tema? Sí, es aplicable. Es aplicable para todo, pero en particular para este tema, y hay experiencias a nivel mundial de lugares remotos donde se puede hacer telemedicina con esto. Nosotros lo que creemos que lo que hay que hacer es, así como en su momento introdujimos el tema de IVI dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, impidiendo el lucro privado que quería trabajar en el tema, lo cortamos eso con la reglamentación inicial que hicimos. La telemedicina tiene que involucrarse en el sistema y dar respuesta a todos los temas de salud sexual y reproductiva desde el sistema sanitario, o sea, no desde organizaciones privadas. Hay que fortalecer mucho lo público acá, y tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que fue el gran pilar para que no fuera mayor la debacle que hubo en la pandemia, ¿verdad? Recién lo mencionabas, este tema obviamente que despierta distintas opiniones, hay distintos sectores que se oponen, hay un componente religioso importante en esto, un componente ideológico también. ¿Te preocupa que esas voces que no están de acuerdo con esto intenten, por ejemplo, tirar abajo la legislación, lo que ha conquistado el Uruguay en este último tiempo? Mire, a mí lo que me preocupa es la falta de reflexión, la mentira y la hipocresía. Eso es lo que me preocupa. Que haya diferentes opiniones me parece fantástico. Y como dije hoy, intercambiar a propósito de esto me parece fundamental. Yo estoy planteando que en estos 10 años lo que se concretó es una práctica segura sobre la interrupción voluntaria del embarazo, accesible e infrecuente. Lo de infrecuente, me hago cargo de lo que digo porque creo que se ha mantenido una tasa baja, que incluso había comenzado a bajar antes de la pandemia y luego tuvo un pequeño repique, y es lo que creo que hay que comprometernos. Si hay nuevas estrategias basadas en evidencias, no en fundamentalismo religioso, que yo lo respeto, pero basadas en evidencias de que puedan mejorar, siempre son bienvenidas. Nosotros tenemos algunas ideas, sobre todo para fortalecer lo que es la consulta post-aborto, que hoy accede un 60% de las mujeres, para que sea para el 100% de las mujeres, porque esa consulta es clave para que no se repita un embarazo no deseado. Creemos que hay mucho que hacer, como dijimos, en educación. Se ha demostrado que cuanto más penetra la educación en salud sexual y reproductiva, la educación integral en sexualidad, menos es la tasa de aborto, y por lo tanto creemos que por ahí es el tema fundamental que hay que trabajar. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Leonel Brioso. Y hoy hablamos de la pandemia, lo que generó la pandemia. Has hablado de injusticia reproductiva. ¿Qué significa eso? Bueno, el asunto es que la pandemia, y sobre todo la forma de la respuesta que se dio desde el punto de vista sanitario y social, ahondó mucho la brecha entre la gente más pobre, que está más vulnerada en sus derechos, y la gente que no lo está. Y eso se reflejó dramáticamente en los resultados al momento del proceso reproductivo humano. Se incrementó brutalmente la mortalidad materna, sobre todo en el año 2021, con el pico que tuvimos, que nos tuvo en el peor lugar del mundo durante semanas al Uruguay, en mortalidad, recordarás. Se incrementó en la mortalidad materna en el subsector público, muchísimo más que en el subsector privado. Eso creemos que es parte de lo que se denomina la injusticia reproductiva, y mucho más en el interior que en Montevideo, vinculado con la falta de respuesta de los servicios públicos en el interior. También se incrementó mucho el parto de pretérmino, o sea, el parto antes de tiempo, y los recién nacidos que nacen con menor peso que el que tendrían que tener. Se llama restricción de crecimiento eso. Y se incrementó mucho también en el subsector público,
y disminuyó en el subsector privado. O sea, la diferencia fue totalmente inequitativa de la misma situación que fue la crisis económica y social. Y el otro elemento que nos preocupa sobremanera es un incremento escandaloso de la sífilis, una infección 100% tratable y curable, también en el subsector público, mientras que en el subsector privado prácticamente se ha erradicado. Esos 4 elementos nos han llamado a plantear de que nosotros estamos viviendo, y probablemente seamos de los pocos que sabemos, pero esto debe estar pasando en toda América Latina y probablemente en todos los países del tercer mundo, una situación de gran injusticia reproductiva. La misma situación, la pandemia y la crisis social, económica y psicológica que se generaron, impactó de manera muy distinta de acuerdo al sector socioeconómico que se pertenezca. A las personas pobres las afectó muchísimo más, las muertes fueron muchas más, las enfermedades fueron muchas más, y a las personas de clase media, media alta, que tienen otros recursos, otra disponibilidad, las afectó mucho menos. Eso lo hemos publicado a nivel internacional, porque ¿qué pasa? Uruguay tiene la capacidad de saber eso, analizando sector público y privado, porque en el subsector público se atiende casi un 80% los quintiles 1 y 2 de ingreso, mientras que en el sector privado es exactamente lo contrario. Entonces, analizando los subsectores, se puede saber cómo se comportan en realidad las clases sociales, los sectores socioeconómicos, de acuerdo al nivel adquisitivo. Por eso esa injusticia reproductiva que creemos que se ha amplificado en la pandemia, pensamos que es una de las principales prioridades de las políticas públicas y, como siempre hemos planteado, no alcanza con la primera infancia. La cuestión es en el embarazo y la primera infancia. Si vamos a la primera infancia llegamos tarde, porque todas estas afecciones que estoy hablando en este momento empiezan en el embarazo y a veces antes. Ahora, esa injusticia reproductiva, esa brecha entre lo público y lo privado, ¿se soluciona solo con más recursos? No, se soluciona con políticas públicas mucho más fuertes. Tenemos un programa que hay que revitalizar, que es el programa Uruguay Crece Contigo, que creemos que es clave en esto porque es el programa que acompaña los procesos de embarazo, nacimiento y primera infancia. Es clave trabajar, invertir, mejorar los equipos y estar en territorio. La interseccionalidad en el territorio entre los gobiernos municipales, el gobierno nacional, es clave. No importa mucho el color político que se tenga, estamos hablando de causas nacionales. A nadie se le ocurre, a mí no se me ocurre por lo pronto, que con estas cifras alguien pueda estar conforme. A todos nos tiene que preocupar y me consta que a todos nos preocupa. Bueno, tenemos que ir más allá de las disputas políticas y electorales y tener políticas únicas del Estado y de los gobiernos en cada uno de los lugares, sobre todo a nivel territorial, y mejorar mucho lo que nosotros denominamos las políticas con discriminación positiva, enfoque de género y de derechos, ¿verdad? Tratar de darles mucho más a lo que más precisan, que los más infelices sean los más privilegiados. La salud no es igual para todos y los resultados de la pandemia no fueron igual para todos. Sufrieron muchos más lo que más problemas tenía. Gracias, Leonel, por tu visita esta noche aquí a la 2B. Muchas gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.